Siendo las 18 horas con 1 minuto, voy a iniciar este proceso de grabación. Estamos con los estudiantes de la carrera de psicología, siendo las 18 horas con 1 minuto del 27 de junio del 2022. Damos inicio a esta clase correspondiente a la materia de metodología de la investigación. Por favor, denme un minutito, voy a desactivar esta transcripción que se activa por aquí. Ya. Les pido por favor a los estudiantes que han ingresado que por favor saben cuáles son las normas con las que debemos ingresar a estas clases. Debemos de tener encendidas nuestras cámaras, ¿no? Por favor, las personas que no puedan realizarlo por A o B circunstancia, por favor comuniquen con anterioridad o en su defecto pues avisen en la situación en la que se encuentran para poder pues entender lo que les está pasando. Les comento de manera general, he visto las pruebas que rindieron la anterior semana y están bien, la mayoría están bien. El promedio regular del curso es de 76, así es que no es un promedio bajo, es un promedio, podríamos decirlo, alto, regular. Claro que hay datos que se han bajado bastante, por ello es que tampoco sube el indicador, ¿no? Pero de manera general la estadística nos dice que eh, es un promedio, podríamos decirlo, poco alto de la prueba, ¿no? De la realización de cómo lo hicieron la anterior prueba. Entonces, estoy satisfecho con los resultados que hemos obtenido y pues la mayoría ya tienen que ya están en el sistema, ¿no? Les pido por favor revisar sus notas, ya están la mayoría en el sistema, correspondientes a esta unidad 3. Eso con respecto a la evaluación rendida, ¿no? Tenía que darles también ciertas observaciones que hubieron. Denme un segundito. Sí. Está el señor Salas por aquí. Salas Maldonado. Se encuentra el señor Salas Maldonado, por favor. No se encuentra, señor Salas. Buenas tardes, magíster, buenas tardes. No pude, el internet tengo muy bajo, magíster. ¿Dónde está, señor Salas? ¿Verdad? Ya le pude identificar. Verá, mi estimado, usted ha salido demasiadas veces del test, ¿no? El Ya, reporte que me da es que ha estado dando bastante taps por fuera. Entonces, la próxima vez que haga eso, se va con 0, ¿no? ya, magíster, entendido. Ya, eso con respecto al señor Salas. Igual hay datos, o sea, en lo normal cuando se desarrolla una prueba es normal que a veces se le salga y vuelvan a ingresar unas 2, 3 veces.
4 o 5 veces, hasta ahí podríamos decir es un promedio aceptable, pero ya en su caso fueron demasiadas veces, ¿no? Entonces, queda advertido, la próxima vez que tenga los mismos datos, se irá con cero y el verificador ahí está. Entonces, por favor, un poquito más de conciencia en ese aspecto. De todo, todo reporta acá el sistema, así es que pilas con eso, señor Salas, sobre todo. Del resto, sí han realizado una buena prueba, lo han hecho bien. Entonces, sí estoy, como les digo, contento con los resultados que han obtenido. Hay compañeritos que en realidad no han obtenido un puntaje muy alto, pero están un poco mejor en los trabajos, están en los trabajos, en los deberes, están mejor, así es que ahí eleva un poquito el promedio. Recuerden, esta clasecita, esta hora, así sea una hora, se debe de cumplir y debe de darse la importancia, ¿no?, del caso. Eso les podría comentar en cuanto a las evaluaciones y tareas. Ya hemos terminado la unidad número 3. Vamos a comenzar ya la unidad número 4 y ya vamos a ir finalizando ya este semestre. Las personas que por favor se encuentren un poquito bajos de promedios, pues ahí un poco aplicarse más, porque la parte de examen todo, sobre todo supletorio, es duro, ¿no? Es duro y las preguntas que nos hagan hacer son diferentes. Entonces, ahí sí es una suerte de cara o sello, ¿no? Si es que le salió alguna que le supo, bien. Pero cuando ya estamos en estos procesos de exámenes supletorios, las preguntas que por lo general a veces las tienen o por lo general están ahí las hemos tratado en todo lo largo de la materia, pues ya no van. Entonces van nuevas preguntas, así es que la suerte, la que se juegan en los supletorios, pues es más difícil, ¿no? Entonces tratar de, mientras está en, en clases, tratar de hacer los trabajos de la mejor manera, tratar de llegar a los puntos que son necesarios para poder aprobar. Eso les podría comunicar. Entonces, pilas ahí, los exámenes van a ser de manera presencial, igual son de manera presencial los supletorios. Y en en este próximo mes que se viene va a estar un poquito ya ajustado, incluso ya es el remate de toda la materia. Entonces, ahí hay que ponerse un poco pilas para ajustarnos un poco a la materia, ¿no? Teníamos una preguntita de alguna personita, estaba levantando la mano. Ah, señorita Vargas, sí, todavía no hay material en la unidad 4. Tengo que ya irlo subiendo, claro, obviamente ya tengo que irlo subiendo y tendrán que irlo descargando de a poco. Todavía no hay el material, pero sí estoy consciente de ello. Señorita Valdés, gracias por la observación. Vamos a cerrar por aquí. Y voy a proceder ya a compartirles las diapositivas de esta clase. En esta clase nueva ya vamos avanzando, como les decía, ya es parte de la unidad 4. El próximo 18 me parece que está como un feriado de la universidad, está como feriado. Entonces es probable que esa fecha no nos veamos, así es que
les comunicaba que este mes, digámoslo ya, julio, va a ser un poquito corto, va a ser casi ya, como de quien dice, de bajada. Entonces hay que ponernos pilas en eso y tratar de los contenidos que tenemos pendientes, pues hacer nuestras tareas, evitar atrasarnos en la realización de las tareas, porque cuando envían tareas atrasadas yo les califico siempre sobre 5 ya, porque si es que me envían al correo o al, o al que al correo sobre todo saben enviar. Evitar eso porque, como les digo, siempre las califico sobre 5 y siempre y cuando tengan la justificación del caso. Más bien tratar de cumplir con los plazos y los plazos siempre son poco largos, las tareas siempre son sencillas, no son complejas, son foros de una hoja y sin embargo veo bastante copia entre compañeros, van realizando los foros y el uno le copia al otro. Ahí, en esos aspectos hay que tratar de evitar, ¿no? Entonces les decía que ya estamos en esta unidad número 4, ya estamos en la parte número 4, ya correspondiente a diseño de la investigación, es la parte final de metodología de la investigación de esta materia, ¿no? Vemos que ya en, en nuestra vista general de la materia nos encontramos en la parte final. Vamos a hablar un poquito ya de el diseño de la investigación, vamos a hablar sobre la elección de una población, una muestra, también un universo de personas o un universo de estudios, se lo llamaría así. Vamos a también hablar acerca de las diferentes técnicas que tenemos para la recolección de datos, las diferentes técnicas de investigación, como son la encuesta, la entrevista, ese tipo de instrumentos que podemos nosotros utilizar y pues los vamos a tener un poquito revisarlos, ¿no? Vamos a hablar también sobre los diferentes esquemas y vamos a plantear también el esquema que plantea la Universidad Técnica del Norte para que ustedes también se vayan familiarizando con el esquema que la universidad plantea para la realización de trabajos, ¿no? Para la realización de, en este caso, de tesis, de trabajos de titulación, para que ese formato va a ser general, en toda la vida se lo va a ocupar y la universidad en este caso no lo va a cambiar en algún tiempo. Claro que a veces cambian el orden de los temas, pero de manera general no lo cambian. Entonces, este formato con el que se maneja la Universidad Técnica del Norte es el mismo formato con el que supongo a ustedes también les van a pedir que presenten sus trabajos ya de investigación finales y lo van a tener para que se familiaricen con el trabajo, ¿no? Vamos también a hablar un poquito del marco administrativo de la investigación, ya cuando debemos de presentar un poquito ya nuestros informes de investigación, la elaboración, ustedes conocen ya de los cronogramas, eh, solamente a tratar un poquito los cronogramas, normalmente realizamos nuestras tablas, donde vamos marcándolos, es como un itinerario, ¿no? Ponemos las actividades que vamos a realizar a la izquierda, eh, después las fechas y van siguiendo esas fechas, van siguiendo un orden, ¿no? Por lo general ese es el cronograma que nosotros lo manejamos, pero cronogramas un poco más complejos donde requieren ciertas tareas, ciertas actividades que deben de realizarse eh, de manera obligatoria y hay cronogramas un poco más complejos donde se genera la, esta ruta crítica o diagrama de Gantt, también se llama, donde hay ciertas tareas que obviamente no se pueden prescindir, ¿no? Hay tareas que sí se pueden prescindir, pero hay otras que obviamente no se pueden prescindir, ya que son insumos para una segunda tarea. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de este tipo de cronogramas de actividades con los llamados diagramas de Gran, ¿no?
Y por último, vamos a también hablar en esta unidad acerca de los recursos que debemos de tener para desarrollar nuestras investigaciones. Ustedes saben que para desarrollar nuestras investigaciones debemos de tener recursos, tanto económicos, hablando de recursos financieros, de dinero, debemos de tener también otro recurso, por ejemplo, el tiempo también es otro recurso, debemos de tener tiempo para desarrollar nuestras investigaciones y también es otro recurso. La organización también de las actividades es otra parte también que nosotros debemos considerarla como un recurso. El mismo hecho de usar nuestro computador es otro recurso tecnológico, es un recurso tecnológico y pues nosotros debemos de tener todos esos recursos para el desarrollo de una investigación, ¿no? Entonces, vemos en esta última partecita, ya nos encontramos en la parte final. Perdón, denme un segundito, voy a hacerlo un poquito más grande el mouse. Exacto, para que se lo pueda notar. Entonces decíamos que ya nos encontrábamos en esta parte final, pues, y les aconsejo, pues, echarle muchas ganas. Ya es una partecita última y, pues, no es, pero tampoco por ello es menos importante, ¿no? Ya son partes claves de lo que debemos de comprender en cuanto a la materia de metodología de la investigación y para seguir avanzando ya. En esta parte vamos a hablar acerca de la población, muestra y cómo vamos a seleccionar una muestra. Pero antes de entrar en materia, antes de decir qué es una población, qué es una muestra y cómo seleccionarla, pues debemos definir un poquito qué es un universo, ¿no? Un universo es previo a la población. El universo es la totalidad de unidades estadísticas de estudio. Del universo se extrae, podemos inferir una parte más pequeña, que es una población. Y de esta parte de la población podemos también ir sacando ya una muestra. ¿Por qué trabajamos con muestras? Porque en realidad una muestra nos ayuda a determinar que esta muestra va a tener características similares a los de la población. Por ende, esta muestra nos permite hacer lo que llamamos inferencias, ¿no? Es decir, trasladar todos los hallazgos que nosotros encontramos en una muestra, se los traslada a una población, realizando nuestras inferencias, ¿no? Entonces, por ello es importante trabajar con, con muestras, ¿no? Con muestras pequeñas, debido a que eh, una para el investigador, pues, es fácil eh, manejar un grupo más pequeño y otra permite la estadística, pues, realizar, como les digo, inferencias, ¿no? Trasladar eh, los hallazgos que hemos localizado en nuestra muestra, trasladarlos a nuestra población e inferir, ¿no? Inferir que lo que pasa en la muestra también va a pasar en la población. Entonces, por eso es importante trabajar con este tipo de muestras. Y para ello, pues es necesario conocer nuestros universos, luego nuestra población y luego a partir de esta población definir una muestra, ¿no? El universo es el total de elementos estadísticos eh, los cuales cumplen con el criterio de que pueden ser seleccionados, ¿no? De manera aleatoria. Entonces, estos elementos cumplen y forman ya un universo de estudio, ¿no? Pero obviamente a veces nosotros en estudios, por lo general, de carácter social, este, no podemos trabajar con todo el universo, ¿no? Entonces es necesario irlo realizando una subordinación, una inferencia, hasta llegar a una parte mucho más pequeña, ¿no? Entonces vemos aquí, tenemos, por ejemplo, este gráfico que nos muestra, si dijéramos que nuestro universo son todos los ingenieros en sistemas,
podríamos decir que ya nuestra población serían ya todos los ingenieros de sistemas del Ecuador nomás. Si nuestro universo nosotros lo nombramos así, como todos los ingenieros de sistemas a nivel mundial, pues son miles, millones, pero si nosotros un poquito lo vamos ya subordinando, lo vamos categorizando de una manera más específica, podemos decir que nuestra población en este caso serían todos los ingenieros de sistemas del Ecuador, si es que nuestra investigación fuera hacia ese punto, ¿no? Y subordinándolo un poquito más, podríamos decir que son los ingenieros de sistemas, pero solamente de Pichincha. Es decir, tenemos ahí los de Pichincha y lo vamos subordinando un poquito menos. Y ya para poder trabajar ya con una muestra seleccionada, podríamos decir que son los ingenieros de sistemas ya de Quito, ¿sí? A esta, a esta parte ya muestral, ya con esta parte nosotros podemos ya trabajarla, ¿no? Podemos ya elaborar nuestros instrumentos de investigación y podríamos trabajarla ya. De esta manera se desprende, de este mismo ejemplo, se podría desprender según el caso, ¿no? Según el caso se podría desprender. Si nuestro universo decimos que es el número de matriculados, hacia acá me estoy refiriendo, ¿no? De este mismo ejemplo del que estamos tomando. Podríamos decir que nuestro universo podría ser el número de matriculados en una universidad ecuatoriana, podría ser nuestro universo, y de ese universo cogemos una población un poco más pequeña, que es el número de matriculados en la Universidad Central, en este caso dice precisamente el ejemplo, ¿no? Vemos cómo se va subordinando un poquito más. Y de esta población podríamos nosotros escoger, ya que del número de matriculados de la Universidad Central, lo vamos desmenuzando un poquito más y de esa población sacamos una muestra que podríamos decir que es el número de estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Central. Vemos como en este ejemplo se va infraordinando, de manera que llegamos a una muestra del tamaño que nosotros podríamos ya manejarla, ¿no? Por lo general, la estadística nos dice que las muestras varían entre 380, 400, 350. De ese modo, las muestras saben ir saliendo, ¿no? Cuando aplicamos nuestras fórmulas. ¿Debido a qué es? Debido a que como se asume que estas muestras conservan una distribución, se llama distribución normal, entonces la distribución normal siempre tiende a que estos datos van a inclinarse por esos rangos, les podría decir desde 350 hasta 380 o hasta 400, podría inclinarse así. Entonces, en la estadística, este número ya demuestra, ya es significativamente correcto, ¿no? Ya es significativamente, estadísticamente aprobado debido a que conserva ya parte de la población este número. Ya se llama que tiene significancia estadística. Cuando hablamos ya de muestras de 380, 350, hasta de 250, por ahí podría ser. Pero para poder nosotros ir bajando este número, es necesario en nuestra fórmula determinar ciertos valores que por lo general en nuestra misma investigación los podemos ir encontrando, ¿no? Entonces, a veces dicen hacer 400 encuestas es demasiado, pero para poder ir bajando, como les digo, estos valores, es necesario nosotros determinar las probabilidades de éxito o de fracaso. Le llamamos P y Q en la fórmula. Entonces, cuando determinamos nosotros nuestra probabilidad de éxito y nuestra probabilidad de fracaso, ahí baja significativamente el número de muestras que vamos a aplicar, ¿no? Es decir, el número de encuestas que vamos a aplicar.
baja significativamente cuando nosotros determinamos nuestros valores de P y Q. Pero si nosotros conservamos nuestros valores de P y Q con 0.5, que por lo general sabe ser, estos valores se disparan hacia los 400 o 380. P y Q por lo general es la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Y se manejan con porcentajes de 0.5 y 0.5. Es decir, se conserva la máxima verosimilitud estadística, se conoce, ¿no? Entonces, cuando manejamos esas muestras, siempre conservamos máxima verosimilitud estadística en la mayoría de las investigaciones que nosotros realicemos. Por otro lado, hablando de este mismo tema de muestras, vemos que aquí a mi derecha, podemos decir que si el universo es el número de estudiantes de la Facultad de Economía, miren cómo se va, pasamos de acá, si nuestro universo es el número de estudiantes de Economía, podríamos decir que nuestra población ya sería el número de estudiantes solamente que son en este caso, por ejemplo, de Loja, de la Facultad de Economía. Esa sería nuestra población. Y de la misma manera que la anterior, infraordinándolo un poquito más, podríamos decir que nuestra muestra serían el número de estudiantes lojanos de la Facultad de Economía que se encuentran, por ejemplo, en situación de pérdida de semestre. Este es solo un ejemplo, ¿no? Vemos cómo de esta manera se va infraordinando cada vez más y más y más la muestra en nuestro caso, ¿no? Vemos que parte desde un universo muy general, muy grande, difícil a veces de entender, muy extremadamente enorme, y se va infraordinando hasta conseguir una muestra que por lo general la podemos tratar, ¿no? Teníamos una preguntita. Señorita Villa, cuéntenos. Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Tengo una inquietud. Cuénteme. Eh, cuando muchas veces estamos haciendo una investigación, digamos, de un documento, un tema determinado, he visto en algunas revistas que dice esto, muestra y dice a la población o el número de personas. ¿Esto se refiere a esto? Pues, Sí, valga la redundancia. sí, estamos hablando de ese mismo. Cuando vemos, por ejemplo, investigaciones, cuando se obtiene una muestra, estamos hablando de este mismo tema, ajá, de tratar de una población grande que a veces, como les decía, es gran, es enorme, es demasiadamente complejo de estudiar. Entonces, el problema se lo va infraordinando hasta que nosotros lo podemos una parte lo podemos comprender, ¿no? Infraordinarlo hasta que lo podamos comprender, es decir, desmenuzarlo hasta que lo podamos comprender. Y luego, una vez que ya lo hemos desmenuzado, ahí sí podemos aplicar nuestros instrumentos, ¿no? Sí, precisamente lo que usted me dice de ese mismo tema, estamos hablando en investigaciones, cuando dice selección de la muestra o la metodología que utilizó la persona, el investigador, para determinar su muestra, se refiere a todos estos temas, ¿no? De cómo ir obteniendo nosotros nuestra muestra. Y les mencionaba a sus compañeros que podemos tenemos en este ejemplo es práctico y nos da a entender de cómo ha obtenido aquí por la izquierda la muestra y por la derecha también cómo obtuvo una muestra. Vemos que si es que diríamos que el número de estudiantes de la Facultad de Economía pasa a ser nuestro universo de estudio, entonces desde nuestro universo de estudio nosotros también debemos de seguirlo desmenuzando y seguirlo eh, infraordinando, sería, ¿no?, el término correcto, hasta llegar a nuestros elementos de estudio, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso se ve que la persona quiere estudiar a los estudiantes, quiere estudiar a los estudiantes lojanos de la Facultad de Economía de la Universidad Central y que en este caso han perdido el semestre. Mire cómo lo, lo subordena de ese modo. Y que han perdido el semestre. Entonces, en este caso ya la muestra serían este grupo ya reducido de estudiantes. Pero si nos vamos
a una investigación un poco más grande y diríamos que queremos estudiar al número de estudiantes de la Facultad de Economía, vemos que esos estudiantes de la Facultad de Economía también pertenecen a un grupo mayor que son el total de matriculados, por ejemplo, de toda la población de esta universidad, de la central. Y esta población también pertenece a un universo mucho más grande, que es el total de matriculados de todas las universidades del Ecuador, podría ser. Y podríamos infraordinarlo un poco más, podríamos decir que estos estudiantes pertenecen a todos los estudiantes de América Latina, podríamos decirlo así. Infraordinándolos, supraordinándolo un poquito más, podríamos decir estudiantes matriculados en las universidades de de toda América después ya a nivel mundial sería, ¿no? Y así podemos ir tanto supraordinando como infraordinando, ¿no? Infraordinando, de arriba para abajo o de abajo hacia arriba. En ciertos casos, cuando la población es demasiadamente pequeña y es necesario, cuando la población es muy pequeña, por ejemplo, en esta investigación que se realizó hace tiempos, veíamos que había, solamente en este caso, habían solamente 57 buses. Esta es una investigación que se realizó en la ciudad de Tulcán, de buses urbanos. Entonces, en esta investigación, que la realicé hace tiempito atrás, solamente habían 57 buses en este caso. Y cuando en este caso la población es muy pequeña, es necesario pues realizar el estudio a toda la población, ¿no? Cuando son muy poquitos elementos, pues es necesario realizar a toda la población. Entonces miren, por ejemplo, las operadoras que teníamos solo eran 3 y cada operadora solo tenía un promedio de 15 a 20 buses. Aquí están, miren los números. Entonces, cuando el estudio es demasiado pequeño, es necesario pues hacerle a toda la población, ¿no? Es decir, aplicar las encuestas a toda la población. En este caso, la población en estudio era de 57 unidades vehiculares y pues se debía de aplicar a todos en este caso, a los 57. Se considera ya cuando la población es demasiado pequeña, desde los 130 o 120 elementos, ya se considera como una población pequeña y es necesario pues aplicar a todos. Solamente en esos casos, ¿no? Cuando sean poblaciones muy pequeñas. Vamos a hablar acerca de los tipos de muestreo. Normalmente existen 2 tipos de muestreo, ¿no? Los probabilísticos y los no probabilísticos, 2 tipos. Dentro de los probabilísticos están el muestreo aleatorio simple. A cada elemento de la población se le asigna un número único empleado en la tabla de números aleatorios. Hay unas tablas donde hay un montón de números aleatorios, eso no se preocupen, son simplemente números al azar. Esta tabla nos sirve para, por ejemplo, colocar elementos en esa tabla y de esta manera ir seleccionando solamente, por ejemplo, ocupo del criterio de seleccionar los pares. Entonces, todos los números que son pares, todos los elementos que son pares salen aparte, ¿no? En este muestreo aleatorio simple es una técnica que se ocupa mucho como la del sorteo, ¿no? Se seleccionan elementos hasta que se alcance el tamaño de la muestra que se desea. De esta población que encontramos aquí, de esta población que vemos aquí, seleccionamos sin ver elementos hasta alcanzar el número de la muestra que deseamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si en este caso la muestra era de 9 elementos, tenemos ahí 2, 4, 6, 8, 9 elementos. Si de esta población seleccionamos los 9 elementos y se los saca de manera aleatoria, ¿no? Sin verlos.
se lo saca así, de manera aleatoria, pues estamos hablando de un muestreo aleatorio simple, sin verlos. Es decir, todos los elementos que están aquí tienen la misma posibilidad de salir, todos los elementos, sin verlos. Eso se trata de un muestreo aleatorio simple. También hay un muestreo aleatorio estratificado. En este caso, el muestreo aleatorio se asegura de que la representatividad de la muestra, recurriendo al muestreo estratificado simple con el de sistemas. Así, por ejemplo, en este caso, el de estratificado, lo que trata de hacer es de una población sacar ciertos grupos que conserven características similares. Por ejemplo, de este grupo extraigo, por ejemplo, aquí los veo viejitos, estos que están aquí, solamente los individuos que tengan mayores de 50, por ejemplo. Miren, aquí está un grupo. Ese sería un estrato ya, ¿sí? De todo este grupo extraigo este pequeño. Este ya es un estrato y por ende ya es un muestreo aleatorio estratificado, ¿no? Y también en ese mismo contexto extraigo todos los que son, por ejemplo, mujeres y extraigo un grupito. Aquí miren, está este grupito de mujeres. Y también doy otro criterio para poder extraer un grupo y, por ejemplo, menores de 25 años. Veo aquí estos chicos que están aquí, podrían ser menores de 25 años que forman un estrato. Por eso se denomina muestreo aleatorio estratificado. Ya doy ciertas directrices de cómo debe de escogerse mi muestra. ¿Sí? Entonces miren, igual que el anterior, aquí tenemos 3, 6 y 9, pero a diferencia del aleatorio simple, ya está dividido por estratos. Miren, los estratos van separando los grupos, mientras que en el anterior todos se reúnen en la misma. El muestreo al azar dice, todo elemento de la población tiene la misma probabilidad de pertenecer a una muestra, se enumera la población y se elaboran unos papelitos a manera de ejemplo, cuando nosotros nos sorteamos, por ejemplo, un tema, y a veces si le toca a alguien exponer cierto aspecto que le tocó, pues en ese aspecto no podemos alegar nada, todos tenían la misma probabilidad de sacar, como decir, ese papelito. Se extrae uno por uno y por ende se denomina al azar, ¿no? En este tipo de muestreo, estos son probabilísticos, ¿no? Y también tenemos este tipo de muestreo, el sistémico, también comprende la parte de los tipos de muestreo de los determinados probabilísticos. Esto es un poquito más complejo, pero es casi igual que los otros, ¿no? Se obtienen datos de manera aleatoria y tiene la misma validez porque como es un muestreo probabilístico, tiene la validez de una investigación normal, ¿no? La población se divide para el tamaño de una muestra obteniendo así el intervalo de la muestra, M es igual a N sobre N. Para determinar el tamaño de la muestra se enlistan todos los elementos de la población y se selecciona cada enésimo elemento, dice, esperando que en un número entre 1 y n seleccionado aleatoriamente, por ejemplo, si la población es de 250 elementos y el tamaño de la muestra es 10, se divide 250 para 10, da 25, que es el intervalo que se toma al azar, y se toma al azar el número, por ejemplo, dice el número 9, y se suma el intervalo. 9 más 25, porque recuerden, vamos a obtener solamente 10 elementos, nos da 34, 34 más 25, 59, 59 más 25, 84. Así, más o menos, para que le tengan. Por ejemplo, si el ejemplo nos dice ahí que tenemos un grupo de
grupo de personas, eran 250. Miren, ahí está. Podríamos tener unos 250 elementos. Aquí están el nombre podrían ser de personas, 250 elementos. Y dice que de los cuales vamos a obtener solamente una muestra de 10. Hemos seleccionado el número 9 de manera aleatoria y dice que a ese se le va sumando 25 elementos más, porque vamos a obtener un total de 10 elementos. Y pues vemos que al último aquí nos llega hasta el 34, que ya es el número 25, y este es el elemento que vamos a ir seleccionando. Miren, por ejemplo, si tuviéramos nombres aquí, escogeríamos el 9, el 34, luego así de la misma manera el 59, y si siguiéramos aumentando elementos, recuerden, va hasta el 25. Uy, se pasó. Aquí el 84 en este caso sería el elemento seleccionado y lo fuéramos sacando apartecito, ¿no? Así se va formando este tipo de muestreo sistémico, se llama, ¿no? Entonces vemos que en este caso solo vamos a obtener 9 elementos de los 250 y los obtiene de esta manera, mediante este sistema. Señorita Marulanda. Buenas noches, profe. Buenas noches. ¿Puedo repetir esto, por favor? Porque la verdad no me quedó claro. Ya, verá, el ejemplo nos dice que de una población total de 250 elementos, se ha determinado que se debe de obtener una muestra de 10 elementos, ¿sí? Entonces, máximo 10 vamos a tener que obtener de todos estos 250. Entonces, nosotros lo que hacemos es dividir los 250 para las 10, que nos da un total de 25. Ese número 25 va a ser el intervalo que vamos a tener para que en todos esos 250 elementos, en todos estos 250 elementos que están hasta aquí, ese 25 va a ser el intervalo que nosotros vamos a obtener para poder ir seleccionando elementos de manera aleatoria. ¿Sí? Entonces, el ejemplo nos dice que en el ejemplo ha seleccionado de manera aleatoria. Usted podría hacer el 5 y de ahí va sumando de manera aleatoria 25 elementos más, ¿no? En ese rango nomás. Si, por ejemplo, eligiera yo el número 5 como el seleccionado, lo estoy eligiendo de manera aleatoria, por ejemplo, le elegimos el 5 y a partir de aquí comenzamos a aumentar 25 elementos más, miren, ¿sí? Estoy ya haciendo otro ejemplo. El anterior estaba acá acácito, acá ya estoy haciendo otro ejemplo. Entonces, aquí en este caso se elegían 25 elementos más. Y en este caso va a ser el número 30, el seleccionado. Por ejemplo, si es que aquí está un nombre o alguna persona, esta persona sería ya la seleccionada, ¿no? Y de aquí, después de que hemos seleccionado esta, igual se siguen aumentando de la misma manera otros 25, ¿no? A partir de este que fue el seleccionado, a partir de este número que fue el seleccionado, es decir, esta persona que fue la seleccionada, de aquí siguen aumentándose 25 más. Uy, se me pasó. 25. Ahí, y en este caso, esta persona, este nombre, podríamos llamarlo así, sería ya la seleccionada. Entonces, ese es el sistema a escoger una muestra de manera sistémica, ¿no? Entonces, lo podríamos ahí seleccionar y así hasta obtener nuestros 10 elementos, que recuerde era parte ya de nuestra población. Podríamos
tener ya aquí. Perdón, es decir que entonces tenemos que hacer esto de la selección de 25 10 veces Exacto, ajá, se para obtener selecciona 10 elementos. para Ok, obtener 10 elementos, ajá, gracias. para obtener 10 elementos. Entonces, de esta manera se realiza este muestreo que se llama sistemático y se obtienen los elementos de esa manera. Es parecido al aleatorio, sino que como lleva este sistema, entonces lleva estas sumas de elementos, entonces obviamente va a escoger de toda la población, de todos los 250, va a escoger, va a tomar tanto elementos que están al principio como elementos que están al final. Entonces ninguno va a quedar, como decir, excluido. Por eso se llama así, sistémico. Ningún elemento va a quedar excluido del sorteo, me refiero, ¿no? Del sorteo. Ningún elemento queda excluido del sorteo, todos tienen la misma probabilidad de salir y de manera aleatoria, en este caso el investigador, realiza la selección. ¿Sí? Y también tenemos pues los no probabilísticos. Se desconoce en este caso la probabilidad de selección de algún elemento al azar. Se puede ir seleccionando deliberadamente y este también no es tan recomendado debido a que es mucho más hacia criterio del investigador, ¿no? Y en los no probabilísticos pues tenemos por ejemplo el intencional. El intencional cuando el investigador mismo con conocimiento de causa determina quiénes van a ir a la muestra, es decir, selecciona él con conocimiento, ¿no? Selecciona ver, por ejemplo, cuando están haciendo alguna encuesta y dicen, esta persona parece que me va a responder, o esta persona parece que no me va a responder. Entonces ya va como intencional, ¿no? El investigador, la persona que está levantando las encuestas, pues ya comienza a sesgar un poco la investigación. Entonces, eso hay que tratar de evitar en investigaciones. Señora Alquinga, ¿alguna pregunta también? Magíster, buenas noches. Sí, básicamente, en el anterior que nos estaba indicando, se podría también realizar lo mismo, pero utilizando fórmulas en Excel para que salga aleatoriamente los valores. Sí, por lo general, cuando utilizamos en Excel, utilizamos este comando, el aleatorio. Si hay aleatorio se llama el comando. Entonces, aquí nos dice aleatorio entre y nos dice un valor, por ejemplo, le voy a poner entre 1 y en aleatorio entre 1 y 100. Nos crea números aleatorios, ¿sí? Nos crea y, miren, ahí están. Y todos van a estar entre 1 y 100. Nos crea valores aleatorios también en Excel, ¿no? Y el investigador, por ejemplo, dice de estos voy a seleccionar los pares, por ejemplo. Si es que en este ejemplo de 250 solamente desearía obtener la mitad, ¿sí? También existe este comando que se llama aleatorio en Excel. Pero estábamos hablando del el sistémico, de ley debe de realizarse este proceso. Debe de leer. Pero ahí en ese caso, por ejemplo, si usted me dice 250 dividido para 10, creo que era, y le sacó 25. Si yo cojo un dato desde el 5 o desde el 9 que está dándome los ejemplos, no, claro, pero no va a salir los 25, sino 24. No, tiene que elegir en el intervalo que le dio. En el intervalo que le dio, por ejemplo, es de 25 el intervalo. Entonces elige el 9, por ejemplo, lo que decíamos en el ejemplo. En el ejemplo anterior elegimos el 5. Aquí tienen que darle 10 elementos porque la muestra es de 10.
Ah, claro, pero eso digo, pero no le va a dar, si es que yo, por ejemplo, me ubico en el 5 o en el 9, según Levin, no me va a dar los 10, sino me va a salir 9, con los intervalos de 25. Seleccionando... Perdón, disculpe, de lo que está diciendo el compañero, pero sí se podría superponer la selección. Es decir, usted toma una primera muestra desde el 9 y arranca desde el 10, cuenta 25, pero yo luego puedo tomar aleatoriamente el 13 y contar 25 hacia abajo porque me va a dar otro dato, ¿verdad? Exacto. Uh-huh. Lo que en ese caso se hace, cuando le falta, por ejemplo, vuelve a repetir la serie. Y tiene seleccionado al azar ya los 10 datos. Cuando, por ejemplo, le falta un dato. Se le quedó al último, por ejemplo, aquí tiene solo 9. ¿Sí? Se le quedó aquí y solamente tiene 9. Entonces lo que se hace es, en ese caso, como es una muestra sistémica, se repiten de nuevo los mismos datos. ¿Por qué los repite? Porque todos tienen la misma probabilidad de salir de nuevo. ¿Sí? ¿Estamos? Señor Alquinga. Sí, magíster, muy bien, gracias. ¿Sí? Cuando pasa eso, que le faltó un dato, por ejemplo, se repite la misma secuencia, dos, 3 veces. Al usted repetirla, la probabilidad de salir de nuevo, tienen todos la misma probabilidad de volver a salir. ¿Sí? Y estábamos hablando de los, ya de los no probabilísticos, les decía, ¿no? Los no probabilísticos ya son más bien a criterio del investigador, ya son muy intencionales, y tenemos este tipo también, el intencional y el de por cuotas también, conformado por grupos tomados de la población de acuerdo a algún criterio. Por ejemplo, selecciona solamente mujeres, y selecciona, en este caso, el investigador puede ver a las mujeres que selecciona, ¿no? No es como el anterior, que no se pueden verlas, no se puede, se las selecciona al azar, sin ver. En este por cuotas, el investigador, por ejemplo, selecciona solo a las mujeres o selecciona por edad o por raza, pero puede verlas, puede escogerlas. ¿Sí? Entonces es la diferencia de el uno con el otro. También por decisión de expertos, cuando se reúnen un grupo de personas expertas en cierto tema y te dicen solamente encuesta a tal grupo. Entonces ese también es un tipo de muestreo no probabilístico, porque están sesgando los datos al decir que se seleccione a tal o cual persona. El causal también, dice, la muestra es de fácil acceso, que se los encuentra en cualquier lugar. Por ejemplo, cuando un investigador decide, en este caso, entrevistar solamente a los que llevan saco rojo, por ejemplo. Entonces, ese es un tipo de muestreo casual y sirve como un tipo de muestreo no probabilístico también, ¿no? Es de los tipos no probabilísticos. Para el cálculo de la muestra debemos considerar siempre dos factores: los recursos que tengamos y las necesidades del plan de análisis que hemos fijado, es decir, el tamaño de la muestra, ¿no?, que vamos a seleccionar. El procedimiento más seguro es suponer que la población que se está escogiendo siempre se acerca al 0.5 que les mencionaba, ¿no? Esto asegura que vamos a tener una muestra suficientemente grande y que los datos que tengamos pues sean suficientes, ¿no?, para poder hacer análisis. La determinación del tamaño de la muestra requiere la aplicación de estos procesos estadísticos que conocemos, la aplicación de estas fórmulas, en donde n pues es el tamaño de la muestra que nosotros vamos a utilizar. Z son los puntajes Z llamados también se los conoce como están en la campana de Gauss. Son todos esos puntajes que se encuentran en la curva de la normal.
y también se llaman niveles de confiabilidad, ¿no? Por lo general se trabaja con niveles de confiabilidad para investigaciones nuestras del 95, 98 y 99%, y eso nos da en una tabla de puntaje Z, ese nos da un equivalente a 1.96 en esta tablita, ¿no? La probabilidad de ocurrencia, lo que les mencionaba, es por lo general se ocupa 0.5, y la probabilidad de no ocurrencia también se ocupa 0.5, debido a que con estos dos puntajes se conserva la máxima verosimilitud estadística, es decir, vamos a obtener un número muy grande de encuestas en este caso, para asegurarse que la recogida de información sea adecuada. N es el número total de la población y R es el error de muestreo, ¿no? El error que por lo general se maneja también un 5% de error. Vamos a leer este ejemplo, por favor. Señorita Valdés, ayúdeme leyendo este ejemplo. El gerente de comercialización de una empresa desea conocer la aceptación que tendrá un producto entre las amas de casa que habitan en la ciudad. Para cumplir con su propósito, encarga a un equipo de investigación trabajar con una muestra y se establecen las siguientes condiciones. A. El nivel de confianza se determina en el 95%. B. Se conoce que el número de amas de casa que habitan en dicha ciudad es de 35.488. El error de muestreo se establece en el 5%. El equipo de investigación establece que se trata de una población finita. Por lo tanto, el tamaño de la muestra se puede calcular en base a esta fórmula. Le teníamos ahí, ¿no? La fórmula que la estábamos mencionando antes. Y tenemos ahí nuestros datos. Z equivalía a 1.96, recuerden, 95%, y nuestros puntajes Z es 1.96. P y Q, 0.5, 0.5. N es el número total de la población, los 35.488, en este caso amas de casa totales. Y el E, nuestro error, era del 5%. Después de sacar nuestros datos, extraer nuestros datos, procedemos a pasarlos a nuestra fórmula y se determina que en total hay 380 amas de casa, que sería ya la muestra con la que va a trabajar en este caso el investigador, ¿no? Esta muestra se trabaja para muestras finitas, ¿no? Muestras que tienen fin, en este caso los 35.488 amas de casa, pues es una muestra que está determinada de un rango a otro rango, pero también hay otra fórmula que trabaja muestras infinitas. Entonces, esa es otra fórmula que todavía no la vamos a tratar, lo vamos a ver en la siguiente clase. Y tenemos por último nuestra tarea final. Esta tarea es de manera individual, ¿no? Basado en la diapositiva anterior, basada en esta diapositiva que la vimos ahorita, vamos a realizar nosotros el cálculo también de nuestra muestra, ¿no? Hay que hacerlo en nuestro formato de tareas del CIU, colocar su nombre. Esta es una tarea individual, cada cual va a tener que realizar, ¿no?, el cálculo de su muestra. Hay que descargar el archivo en Excel que se encuentra en el siguiente link. En este link vamos a tener el archivo de donde tenemos nuestros datos. Vamos a tener cada uno de manera individual, va a tener datos con los cuales va a proceder a realizar este cálculo, ¿sí? Este cálculo de esta muestra. Ahí va a estar el nombre, como les digo, de cada uno, y vamos a tener cada cual nuestros datos, ¿no?, con el que vamos a trabajar. Hay que calcular el valor de nuestra muestra
y por lo general trabajen solamente con 2 decimales, ¿no? Hay que guardar nuestro archivo en formato PDF con este nombre, es una tarea. La extensión máxima, obviamente, miren, la condición de la tarea es solamente estito, calcular esto, nada más es una carilla, ¿no? La fecha máxima, el próximo 1 de julio, hasta las 23 horas, una tarea sencillita. Se califica la precisión de la respuesta y el orden y la estructura, ¿no? Con la que se tenga la tarea. Voy a subir estas diapositivas ya al sistema para que ustedes las puedan tener, puedan descargar también el archivo y puedan realizar su tarea. El archivo es a ver, por aquí lo debo de tener. Es un documento más o menos así, donde se encuentran de manera aleatoria números, sobre todo en la parte de la población, ¿no? Que es la N. Z, P, Q y E, he decidido no cambiarla para que vayan simplemente con este dato que lo vemos ahí, vayan realizando su cálculo de manera individual, ¿sí? Entonces el cálculo es de manera individual, como les digo, y cada cual va a tener un número y va a ir cambiando de manera aleatoria hasta los 130 que son, 129 que están como estudiantes, ¿sí? Entonces, ustedes cogen su dato y aplican la fórmula, nada más. Entonces, como vemos, es individual, ¿no? Cada cual tiene su dato ahí y aplica la fórmula y lo presenta, nada más. Facilito, sencillo. Vemos que el puntaje Z no ha cambiado, tampoco P y Q tampoco cambia, y tampoco el error. Entonces es aún más sencillo, solamente cambia la población de cada uno. Eso sería todo. De mi parte les doy las gracias por haberse conectado a esta clase. Si es que tenemos pendiente alguna consulta, alguna inquietud, la vamos a realizar el día miércoles a partir de las 9 de la mañana. Sí, el día miércoles a las 9 de la mañana podemos ingresarnos a partes tutoriales. Para alguna pregunta, alguna duda acerca de la tarea, a pesar de que sí está entendible, sí está comprensible. Entonces voy a crear la tarea y después ya ustedes ya podrán descargarla y realizar su cálculo de su muestra. De mi parte ha sido un gusto estar con ustedes estos minutitos y me despido, queridos estudiantes. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta la próxima, gracias.